Presentar ya el manifiesto final, el llamamiento final. Gracias. Buenas noches ya, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Creo que acertamos en la dirección de Izquierda Unida a la hora de encargar a una comisión que representa nuestra pluralidad la elaboración de este manifiesto, el haber compartido su guión, lógicamente las ideas básicas y haber suministrado elementos de debate político suficiente a esta Asamblea, porque permite, quizá, hoy constatar que las que hemos recogido como aportaciones, siendo importantes y yo propongo, como os voy a detallar, incorporarlas, no han dejado de ser en absoluto sino complementos de ese esquema ampliamente asumido por la dirección de Izquierda Unida. De todas maneras, ha habido un debate interesante que yo paso a exponer. En primer lugar, en la Comisión A se ha planteado por el compañero Pepe Cabrero, en nombre de un colectivo de compañeros y compañeras andaluces, la necesidad de que esta Asamblea y el llamamiento refleje una convocatoria abierta a la izquierda anticapitalista. Yo quiero asumir, y después explicaré cómo pensamos redactar finalmente el texto, quiero asumir esta idea de fondo, porque comparte lo que es el mismo texto del llamamiento. Lo entendemos así, como un camino, el que hoy se inicia hacia la refundación, que concluye en una fecha, pero que tiene esa voluntad, una convocatoria abierta a la izquierda alternativa anticapitalista. Efectivamente, no tenemos que reiterarlo más en el documento, hay que expresarlo de manera clara, por supuesto, por eso se recoge, pero no hay otra voluntad. Tiene que quedar claro eso. En segundo lugar, se reafirmaba la necesidad de que lo que nos una sea un programa común. Sí, está dicho en el llamamiento, pero vamos a dejarlo más claro, efectivamente, en el texto definitivo. Es un programa lo que nos debe unir. Un programa y una cultura, yo diría, como la que hoy nos ha leído García Montero a la hora de hablar cómo tenemos que trabajar de cara al futuro. ¿Con qué cultura unitaria? Es en nosotros que debemos empezar a conjugar. Pero efectivamente somos una organización, queremos ser una organización con un programa asumido, unitario, común. Sí, es un proceso que debe hacerse desde abajo. Está dicho en el texto, pero lo vamos a dejar más claro. No entendemos en un momento de crisis neoliberal, de contradicción del neoliberalismo en las bases sociales que queremos representar, sino una emergencia desde abajo de una nueva formación política, no un aparato de laboratorio, no un aparato de marketing. Efectivamente, en esos términos, en el que las asambleas locales de hoy, de Izquierda Unida, y asambleas locales de movimientos que quieran incorporarse a la nueva formación, tienen que jugar un papel fundamental. Y se dice en el texto, pero debe reafirmarse quizá, es una oportunidad de oro las candidaturas de las próximas elecciones municipales para abrir ese espacio de intervención política. Sí, debe quedar claro también así. Y se nos llamaba en esa comisión a la coherencia entre lo que decimos en el texto y lo que hagamos. Pues bien, asumamos eso como un reto todos. Asumamos eso como un reto. Efectivamente, no se trata de escribir un llamamiento para aprobarlo hoy con solemnidad, sin estar dispuestos cuando salgamos de aquí, dispuestas a que esas palabras se conviertan en una realidad viva, contradictoria, difícil, en proceso, que no será de un día, pero asumámoslo así. Yo recojo lo que acabo de decir. Y digo que el método que vamos a utilizar es el mismo que os ha suministrado un llamamiento ampliamente compartido, que será que la comisión que ha redactado este texto recogerá los redactados precisos de las ideas que yo hoy expresé ante esta Asamblea. Y, por tanto, tendrá ocasión también la dirección de Izquierda Unida de darle el visto bueno final de que esos redactados correspondan al resumen que yo estoy haciendo y que vais a votar después como llamamiento definitivo. Por tanto, en cuanto a esa comisión, queda claro. La Comisión C, de Democracia Participativa, nos planteaba definir mejor en el texto, en el llamamiento, la ruta hacia la refundación. Miraremos de hacer un esfuerzo. Lo que preocupaba en esa comisión es si vamos a una refundación de Izquierda Unida, en frío, diría yo, o si vamos a refundarnos en un proceso horizontal con otros sectores de la izquierda.
creo que la voluntad, porque la conozco, de los redactores del llamamiento y de la dirección de Izquierda Unida, es la de refundarnos horizontalmente con todos los sectores de la izquierda que quieran compartir el vector de lucha anticapitalista y lucha contra el neoliberalismo imperante. Por tanto, quede claro eso. Precisar más, es verdad, no están suficientemente claros el papel de los foros de aquí a la Asamblea del 2012. Bien, pues habrá que hacer un esfuerzo de redacción en ese sentido. Quizá también de tener en la página web de Izquierda Unida y en la página de la refundación un elemento, sobre todo en la página de la refundación, la página web de la refundación, un elemento horizontal de comunicación que hasta ahora nos ha servido para lo que nos ha servido, para llegar aquí, pero que debe ser ahora un instrumento de intervención más decisivo, de cara a que se sepa qué foros intervienen, qué hacen, qué experiencias de trabajo hay, compartirlas, un trabajo horizontal que en nuestra cultura política, por cierto, es muy ajeno y que merece la pena, dijéramos, cambiar en eso también nosotros. Se plantea, no sin acierto, que la Asamblea en el 2012 tiene ventajas e inconvenientes. Un calendario muy rígido, se dice en esa Comisión C, de Democracia Participativa. En unos tiempos cambiantes, en unos horizontes electorales que pueden determinar cosas, fijar en esa fecha la Asamblea de Refundación se plantea quizá como un calendario rígido, se nos decía. Bien, ese debate lo tuvimos en la Comisión. Sabemos que pueden cambiar las cosas de aquí al 2012 en los términos en que he señalado, pero queremos tomar compromisos que no dilaten en el tiempo también la necesidad de tomar medidas claras para ultimar esa refundación, al menos en su fase primera, ¿no? Y eso significa también comprometernos en una fecha. Por tanto, yo diría que atentos efectivamente a los calendarios cambiantes merece la pena mantener el reto de todos y todas en el 2012 como una fecha que nos implica y que nos obliga a definir cosas, ¿no? No obstante, lógicamente, será la dirección de Izquierda Unida, el Consejo Político Federal, el que pueda precisar en un momento dado alguna realidad de calendario que obligue a tomar alguna medida, pero esta Asamblea debería tener ese reto. Hay una aportación fundamental que no, por ser un olvido, no lo es en el texto, a nuestro entender, pero sí es una insuficiencia, que es en la Comisión D, la que ha tratado precisamente el tema del feminismo, plantea añadir, y yo lo recojo literal, 3 aspectos nuevos que en un apartado, el del feminismo, debería contemplar ese llamamiento porque se considera insuficiente. Constatamos, por tanto, esa insuficiencia y proponemos ampliar que en el texto refleje el feminismo como un eje estratégico y aglutinador de carácter central en la construcción del nuevo referente político. Segundo, que la convergencia con colectivos, que ese nuevo sujeto político va a tener en la convergencia con colectivos y movimientos feministas una tarea prioritaria, de aquí a la refundación. Tercero, que la lucha contra el patriarcado como tal es un elemento funcional más de la lucha contra el capitalismo. Y finalmente, que el texto deje claro que rechazamos que la crisis deba empujar de nuevo a la mujer del trabajo productivo y la condene de nuevo al espacio del trabajo privado. Por tanto, yo recojo claramente todas esas aportaciones, quizás han sido las más precisas y, en mi opinión, propondría a la comisión redactora un nuevo apartado en el llamamiento que recoja el tema del feminismo como un eje central de intervención de la nueva formación que nos aprestamos a poner en marcha. La comisión número E, el eje 6 de internacionalismo, Unión Europea y solidaridad, nos ha planteado varias aportaciones que recogeríamos. Planteaba si estábamos hablando de la formación de nuevo tipo. Yo creo que el texto lo deja muy claro, que sí, lo dice el texto. Puede parecer todavía que genera algún escepticismo, pero lo que queda escrito y lo que hoy vamos a votar ya nos obliga a todos, y está escrito y claro. Y entonces significa que sí, queremos construir una nueva formación política y una nueva formación de nuevo tipo. Segundo, recoger puntos comunes que nos impliquen en el trabajo para ir sobreponiéndonos a las diferencias que todavía nos separan, entendiendo esas diferencias como diferencias de conflicto, no como merma a una pluralidad que no debe faltar nunca en Izquierda Unida ni en la nueva formación que nos aprestamos a construir. Y se nos plantea que recojamos, y creo que es justo, la necesidad de incidir en los nuevos métodos de trabajo.
en la comisión número 7. Después veréis, en relación a ese sentido, las propuestas que se han llevado a cabo. No tirar, no obstante, se nos decía, y yo creo que lo dice el texto, pero deberíamos recogerlo honestamente, la experiencia positiva de todo el trabajo de Izquierda Unida de todos estos años. Izquierda Unida no ha sido en balde. Esta es una cuestión fundamental también para trasladarla a la nueva formación. Nos sentimos orgullosos del trabajo de los hombres y mujeres que crecieron en Izquierda Unida, que trabajaron con los trabajadores por Izquierda Unida y que han hecho de Izquierda Unida un referente político. Simplemente constatamos que este nuevo tiempo requiere de más brazos, requiere de más hombres y mujeres, pero no es, como dice el texto, para hacer una tabla rasa de Izquierda Unida que vamos a construir este proceso. Eso que quede claro. Ni para migrar a otro espacio político, que quede claro, más que al del anticapitalismo. Por eso, en definitiva, no tirar la experiencia de Izquierda Unida supone también otro reto para todos nosotros, saber escuchar el trabajo de los movimientos sociales. Una formación política, sí, que debe, sobre todo, tener claro que provoque un bloque social alternativo, real, efectivo, de lucha contra el ataque del neoliberalismo y, por tanto, frenar al neoliberalismo en términos reales. Se nos añadía en esa comisión que quizá no esté, en opinión de los compañeros y compañeras, suficientemente reflejado. Recogeríamos una enmienda precisa sobre la feminización de la pobreza cuando se habla de los niños y niñas que hoy están excluidos en Europa en términos de pobreza. En el texto parece que nos olvidamos de las mujeres a las cuales también la crisis está abocando a esa feminización de la pobreza, lo recogeríamos. Y finalmente el ataque a la democracia, que queda muy claro en el texto, pero referido a tres aspectos que hoy que en el texto no están suficientemente recogidos. En primer lugar, cómo se ataca a las constituciones en los diversos países europeos, en concreto a Grecia se cita, pero también a España podríamos añadir, el ataque a los sindicatos, que no está explicitado en el texto, y la ilegalización de partidos que tienen derecho a luchar en todos los países del este contra el capitalismo y que hoy, por el hecho de denominarse comunistas, están excluidos de esas constituciones. Lo recogemos. Y finalmente, la última comisión, la comisión número 7 de modelo organizativo, ha planteado con acierto, pienso, una necesidad de precisar más la Europa que queremos como Europa de los ciudadanos, no una Europa étnica, no una Europa de los pueblos, quizá en ese sentido se prestaba a confusión, sí una Europa de las naciones, sí una Europa plurinacional, pero no una Europa que no recoja sobre todo la visión de tradición de la Revolución Francesa del sujeto de los ciudadanos como fundamental en la construcción europea. Recogeríamos eso. Citar, se nos decía también en esa comisión, ¿por qué no?, en el redactado final, las expectativas positivas y las esperanzas puestas en esta Asamblea Federal, resaltarla quizá, que con modestia quizá nos habíamos ahorrado en el primer texto. Bien, visto el balance, podemos recoger esta propuesta porque pienso que es justa. Y mejorar, en definitiva, también se nos decía en algunos párrafos, y lo recogemos críticamente, algunos párrafos que todavía se nos ponían dos ejemplos concretos, no los voy a citar, de lenguaje enrevesado, barroco, politicista de alguna manera, que nos aleja mucho de que nos pueda entender la gente sencilla. Compañeros y compañeras, yo en estas enmiendas las trasladaré lógicamente a la comisión, haremos un redactado que sea lo suficientemente fiel al resumen que todos acabáis y todas acabáis de recoger. Decir que expresan esas enmiendas todavía algunas inquietudes y, sobre todo, algunos escepticismos. Y esta Asamblea también tiene que barrer escepticismos. Hemos emprendido esta tarea con más ambición si cabe, decíamos. Las tareas que nos van a llevar con otros y otras a la conformación, concreción y avance hacia un proceso constituyente de la izquierda alternativa. Y queremos compartir ese desafío y contagiarlo a muchas otras personas. Inscribimos nuestra refundación en la fundación mucho más ambiciosa de un nuevo espacio para la izquierda y en el contexto de exacerbación de los efectos del neoliberalismo. Y sabemos que eso va a ser determinante y que nos va a cambiar. Compañeros y compañeras, no tengamos miedo a los cambios, no tengamos más miedo que nuestro propio miedo. Muchas gracias.